Hola hermanos, buenos días. ¿Está contento? Dios los bendiga, es un privilegio estar aquí, ver rostros nuevos. Señor sea bendecido en cada una de sus vidas. Y como decía nuestro hermano, no es una casualidad de que estemos aquí todos. Dios ha obrado las cosas de una manera especial. Desde aquella persona que les compartió, que les ha estado compartiendo hasta este momento, Dios ha tenido cuidado en cada una de nuestras vidas. Y vamos a ponernos en manos de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie para que sea Él llevando esta palabra, tomando el control y que guarde nuestros pensamientos. Señor, muchas gracias Dios Todopoderoso, porque Tú eres bueno, misericordioso. En Tus manos preciosas estamos, Señor, y ahora te rogamos, Dios, que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que sea un aliciente a nuestra vida, Señor, para que podamos actuar y hacer, Señor, por obra lo que Tú nos has mandado hacer desde el principio, Señor. Muchas gracias, Señor, te pedimos que seas Tú hablando, que calles toda boca humana, Señor, que seas Tú, Señor, quien hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que hables a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí, por cada persona que está en este lugar, porque en Ti hemos confiado, Señor. Gracias porque eres Tú misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que tomen su lugar. Y es un poco curioso para mí tratar de decir lo mismo de hace rato, pero sé es Dios el que pone la palabra, lo que se ha de decir, y gracias a Dios por ello. Y hermanos, quiero que todos nos situemos en que en el 2019 todos hacíamos lo que queríamos, de la manera que podíamos, visitábamos lugares, estábamos en algún otro convivio, teniendo bodas, estar visitando aquellos lugares que teníamos planeados. Digo, algunos de nosotros, yo sé que Dios tuvo la oportunidad de permitirnos viajar, por lo menos a la ciudad de Querétaro, ¿no? A esparcirnos y a estar, digamos, en lo que habitualmente conocíamos, ¿sí? Lo que habitualmente hacíamos, lo que había sido nuestra vida hasta el 2019. Digamos, la mayoría es joven, por lo que alcanzo a distinguir, a lo mejor hay algunos hermanos más grandes, hay algunos más jóvenes, pero digamos que eso había sido nuestra forma de poder guiarnos o de vivir nuestra vida del día a día, ¿sí? Pero ahora, hermanos, 2020, ahora sí que el año que todo cambió, el año que es diferente, el año en el que Dios le ha placido hablarnos seriamente, en el que las cosas han girado de una forma en que se está cumpliendo su palabra, es esta realidad en la que nos encontramos. Ahora ya no tenemos esa posibilidad de poder desplazarnos como normalmente lo hacíamos, o de visitar lugares, o de ir a esparcimientos, no sé, conciertos, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Inclusive hemos estado retenidos en nuestros hogares muchos días, muchos meses, y bueno, a lo mejor para algunos ha sido cansado, a lo mejor para otros ya ha sido fastidioso, tedioso, en fin. Pero hoy Dios quiere hablarnos, hoy Dios quiere decirnos algo importante que nos va a poder tener la oportunidad de discernir lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo. Y quiero comentar que durante estos meses, más o menos abril, digamos, la palabra de Dios no se detiene, el Señor no se detiene, nada lo detiene, nada puede contenerlo. Nuestro Dios es fabuloso, no hay nada que se le compare. Entonces, Dios había estado poniendo en el corazón de varios el poder seguir adelante. Dio oportunidad de a algunos hermanos ver qué estaba pasando y ponernos a trabajar. Dios va por delante y nosotros por atrás. Entonces, seguir su nube, seguir los pasos que Dios tiene. Y entonces empezamos a dar transmisiones en este lugar a través de plataforma que ya teníamos, digamos, habilitada para este propósito, y se habilitó un año antes y constantemente muchos participan en esta plataforma, y gracias a Dios por ello. Y llegaba la palabra que se iba uniendo una y otra, una tras de otra, ¿sí? Entonces, cada palabra ahí la pueden ver para nuestros hermanos que hoy están con nosotros, que digamos es poco el tiempo que han estado en este lugar. Queremos hacer un comentario. Tenemos unas plataformas, YouTube y Facebook, donde se pone la palabra,
se pone estas predicaciones que se están grabando, se pone células, estudios en casa, doctrinas fundamentales, se pone también lecturas. La mayoría de nuestros hermanos está participando en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, digamos que para poner en contexto esto a nuestros hermanos, y escuchábamos y veíamos estas palabras, y aquí hicimos un pequeño resumen de qué era lo que el Señor nos estaba hablando en esos momentos, ¿no? Y escuchamos palabra de esperar, esperar y confiar, palabra de Dios, ¿no? Que confiemos, que estemos con Él, ¿sí? Que todo lo que se ha estado dando es por su obra. Sanidad del alma, sí, palabra de Dios. ¿Cómo vencer el desánimo? Palabra de Dios, porque llegó un momento en el que estábamos todos, digamos, dirían con la capa caída, pero el Señor nos dio palabra, ¿sí? El Señor nos dio palabra para poder levantarnos. Unidad en la familia y en la iglesia, ¿no? Decíamos que no estábamos habituados a estar tanto tiempo juntos. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, pero digamos cada quien tenía su espacio, sus actividades, sus responsabilidades, y qué bueno, ¿no? Pero ahora era diferente, ahora estábamos todos juntos y ¿qué hacemos, no? Entonces era el punto, que Dios estaba dando unidad a la familia y a la iglesia. ¿Para qué? Para poder ser más que vencedores, ¿sí? Palabra de Dios. Para reedificar la casa, palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque era necesario que vayamos contra nuestro peor enemigo, ¿sí? El peor enemigo muchas veces somos nosotros, ¿sí? Entonces el Señor nos habló, palabra de Dios, para que aviváramos nuestra obra en estos tiempos, palabra de Dios, y obedeciéramos en estos tiempos, palabra de Dios. Estar preparados con las lámparas encendidas, dispuestos, apercibidos, palabra de Dios. Siervos vigilantes, palabra de Dios. Los propósitos de Dios en estos tiempos que tienen que ser cumplidos, palabra de Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo, palabra de Dios. Caminando con Dios, ¿sí? Nos hablaron de Enoch, nos hablaron de esa experiencia, de ese testimonio y palabra de Dios. Ser humildes, palabra de Dios, de la cruz al Pentecostés, no quedarnos en un lugar, sino ir más allá, más adelante, ir atrás de nuestro Señor. Ordenar tu casa porque morirás, palabra de Dios. Los que rechazan la palabra, palabra de Dios. Y hoy no es la excepción, el Señor tiene para nosotros una palabra que es: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y este título, esta palabra, estas palabras son algo muy conocido. De hecho, las podemos ahí ver. Son nombradas en 8 veces en los evangelios y 7 veces en Apocalipsis, y en todas y cada una de ellas las nombró nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por esa necesidad, por esa puntualidad de que era importante que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Todos tienen oídos? ¿Todos tienen su sistema auditivo listo? Amén. Y bueno, decíamos en la mañana, hacemos esta pregunta: ¿usted sabe que aún con todas estas adversidades, esta iglesia es una iglesia bendecida? Amén. Y mencionábamos que somos bendecidos porque aquí podemos estar, podemos reunirnos, podemos recibir a nuestros amigos, nuestros invitados, nuestros hermanos, nos podemos ver y saber que estamos bien. Tan solo al verlos yo sé que el hermano está bien, ¿sí? Y tan solo al verlo puedo darle gracias a Dios por la vida de mi hermano que está aquí en este lugar, ¿sí? Y hoy podemos ver espacios vacíos, o sea, podemos ver esa separación que es necesario que tengamos de acuerdo a la nueva norma, la nueva realidad, ¿sí? Que es necesario que nos guardemos en distancias, que tengamos el protector. Ahorita no lo puedo tener porque si no, no podría hablar sueltamente, ¿no? Pero sí lo traigo, y hermanos, esto es para que podamos nosotros tener una decisión de vida eterna, que va a volver a nuestra vida a esa dirección que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante, hermanos, que no solo oigamos, ¿sí? Aquí en México tenemos un refrán, un dicho coloquial que te entra por aquí y te sale por acá, ¿sí? Entonces, que no sea ese el caso. Si eso ha sido eventualmente a lo largo de todos estos años, hoy ya no, hermanos. Hoy los tiempos han cambiado. Y antes de conocer el significado de la palabra oír, es importante que conozcamos literalmente el proceso de la audición, ¿sí? Entonces, el proceso de la audición, hay una lámina donde nos está indicando que este es uno de los sentidos que Dios ha provisto para que nosotros podamos percibir el mundo, nuestro alrededor, percibir lo que está pasando a nuestro entorno, y este es el sentido de las emociones.
de las emociones. Es importante porque a través de este sistema auditivo nosotros vamos a hacernos dar cuenta de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque podemos estar metidos en alguna lectura, en alguna escritura y de repente escuchar un ruido lejano, no sé, que se calla algo o una máquina trabajando, entonces lo percibimos, ¿sí? Entra una emoción. En algunos casos, si alguien está durmiendo plácidamente, escucha un ruido en su casa en la noche, ¡pum!, nos alerta, una emoción, ¿sí? Entonces es un sentido tan especial que es el primer sentido que se desarrolla cuando el ser humano se está gestando. El ser humano se va desarrollando y va percibiendo este sonido a través del sentido del oído. Y muchos de nosotros que siendo esperados por nuestros padres, lo podríamos constatar, ¿no? Que cuando vamos nosotros esperando a que sea nuestra llegada, la primera que nos habla es ¿quién? Nuestra mamá, ¿sí? Y podemos sentirla, podemos escuchar su corazón, ¿sí? Y este corazón, cuando llegamos nosotros a este mundo, lo primero que se hace es que nos pone nuestra mamá en su pecho y podemos sentirlo y estamos tranquilos, ¿sí? Entonces, esto es un sentido que cubre y permea nuestras emociones. Es importante porque también a través de este sentido recibimos información que nuestro cerebro va procesando para poderlo interpretar. Y bueno, yo tengo muy presente, cuando ya nosotros nos tocó ser padres, tengo muy presente, y yo sé que aquí hay muchos hermanos que son padres y aman mucho a sus hijos como nosotros, que cuando esperábamos a nuestro primer hijo, él se llama Isaías, quiero hacer una pequeña pausa, discúlpame si voy haciendo pausas constantemente a lo largo de esta plática, pero es importante. La primera de esta pausa es porque es importante que nuestros hijos sean llamados por su nombre. ¿Sí? Cuando están en el útero de su mamá, es importante, porque ya sienten, ¿sí? Ya están vivos. Y dice la palabra de Dios que vieron tus ojos. Entonces, es el deseo del corazón de nuestro Señor que podamos identificarlos. Y por tanto, los nombres son importantes. Así que, por aquellos que estén, digamos, en planes, pues vaya considerando también los nombres de sus hijos al inicio, ¿sí? Para que puedan llamarlos de esa manera. ¿Y qué pasó con mi hijo mayor? Pues salió de su mamá, del vientre de su mamá, y Dios me permitió estar tanto en este acontecimiento como en el nacimiento de mis otros dos hijos. Entonces, cuando nació, pues obviamente salió todo pues asustado, ¿no? Estaba en un lugar cómodo, oscuro, caliente, y llega a un lugar frío, con luz, y que lo tienen que estar moviendo para limpiarlo, ¿no? Estaba llorando. Entonces le hablo e inmediatamente se cambió. Y es bueno nuestro Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Imagínense que no hubiera pasado eso, ¿cuánto desde el principio estaríamos sufriendo? Pero no, Dios tiene cuidado de tal forma que podamos hablarle a nuestros hijos. Lo mismo pasó con mis otros dos hijos, Eliel y Luciel, y gracias a Dios por esta bendición. Y cierro este paréntesis porque realmente es muy hermoso, muy padre el poder tener ese cuidado para con nuestros hijos, inclusive desde pequeños. ¿Y cómo funciona el oído? Necesitamos visualizar cómo funciona el oído. El oído tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y aquí podemos ver otra vez la huella de la creación a través de acuérdense que nosotros somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un solo Dios, ¿sí? Y aquí podemos ver también que hay tres partes en esta función tan importante para poder visualizar o sentir a través de nuestras emociones, ¿sí? Tenemos el oído externo que se visualiza a través de nuestra oreja, y aquí está el canal auditivo. En el canal auditivo va a llegar hacia una pequeña membrana que se llama tímpano. No sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de que vean su oído a través de un monitor con algún especialista, ¿no? Bueno, yo sí tuve la oportunidad, luego he padecido de los oídos y se ve como una telita de cebolla. Esa sí la han visto, ¿no? Ok, una telita de cebolla, y esa telita de cebolla es la que recibe la frecuencia de los sonidos y va vibrando así la telita. Y esa telita, digamos, va modulando el sonido
esas frecuencias para que entren en acción esos 3 pequeños huesecitos que se ven ahí, que están en el oído medio, que se llaman martillo, yunque y estribo. Y esos, de tal forma que están posicionados para que con esas frecuencias empiecen a moverse, y al moverse van mandando señal hacia la última parte que tiene una forma como de caracol, que es el oído interno, que se llama cóclea, y de ahí se interprete y se manden señales eléctricas hacia el cerebro, ¿sí? Entonces digamos que ese sería, si tuviéramos que dar una analogía, ese sería el chip auditivo, donde se convierte todo lo que escuchó, toda esa frecuencia, lo convierte en un pulso eléctrico y lo manda al cerebro. Y a través del cerebro podemos interpretar los sonidos. Entonces, es muy, muy importante en lo particular y literalmente cuidar nuestros oídos. Una, pues tenemos que lavar nuestras orejas, ¿sí? Tener bien aseo. Y evitar, digamos, tener caídas, golpes, puede darse en cualquier situación, o escuchar música intensamente. Todo eso puede dañar nuestros oídos. Y también hay que tener cuidado porque los oídos son los que nos permiten mantener la estabilidad y el equilibrio en nuestra vida, ¿sí? En nuestro andar, literalmente, por eso menciono que en nuestra vida nos permite tener equilibrio. Si alguien está mal del oído, pues se va a ir como que de lado, ¿no? No va a poder mantenerse de pie bien, va a sentirse mareado, va a sentir que todo le da vuelta y al final no va a poder hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de cuidar nuestros oídos? Uno, no abusar de los audífonos. Jóvenes, ¿sí? A todos aquellos que todavía andan como que muy audífonos, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque todo eso, digamos, se va cobrando, se va deteriorando. Debemos de cuidarlos, debemos de cuidar también cuidarnos del viento fuerte. En las regiones donde hace mucho frío, las personas traen orejeras, precisamente por eso, para cuidar sus propios oídos. Tenemos que también aprender a hablar por teléfono, ¿sí? Ahora todos tenemos al alcance de la mano un dispositivo telefónico donde lo obtenemos aquí, ¿sí? Tenemos que cuidarlo. Si puede poner el altavoz, gracias, es más sencillo que tenerlo acá, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Evitarnos a la exposición de ruidos fuertes. Los ruidos fuertes pueden ocasionar que inclusive cuando estamos interactuando con otros y ruido fuerte, ¿qué? ¿Qué? Entonces estamos así, no escuchamos nada, ¿sí? Y estamos en un ambiente complicado. Si usted trabaja en un lugar donde desafortunadamente haya mucho ruido, no sé, en troqueles o algo así, pues pida equipo de protección, ahora sí que de buena calidad, para que cuide sus oídos, ¿sí? Y por último, no introducir ningún objeto a nuestros oídos, ¿sí? Es muy común que los chiquillos se metan a algo, lápices, plastilina, lo que ustedes quieran, ¿no? Se metan. Y esto va a tener una obstrucción. Si de por sí nuestro propio sistema auditivo va generando ciertas impurezas de nuestro ambiente que captan y va desechándolos en forma de cerilla, entonces cuando tenemos objetos, pues obviamente va a ser mucho más complicado que podamos escuchar. ¿Qué? ¿Sí? Entonces debemos de cuidar eso. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es el significado de oír. La definición. La definición es: oír es un término que refiere a la facultad sensorial para lograr la percepción de un sonido. El concepto suele asociarse al verbo escuchar, aunque este menciona el hecho de atender a aquello que se ha oído, ¿sí? Es decir, normalmente oye, ¿escuchaste o oíste? ¿Sí? Lo generalizamos de alguna manera. También otro significado es: oír significa percibir sonidos independientemente de nuestra voluntad. Como decíamos, estamos haciendo alguna actividad y de repente se escucha algo fuerte, o sea, aunque no lo hubiéramos querido percibir, lo sentimos, ¿no? Escuchamos, oímos. Ese es el efecto de oírlo independientemente de nuestra voluntad, mientras que escuchar significa querer oír, tener la voluntad y la disposición de oír. Ok, ya que tengo esa situación o escucho algo, entonces le presto atención, entonces ya decido yo voluntariamente oír, ¿sí? Entonces también se refiere a eso similar. Y hoy, esta mañana, el Señor quiere que aprendamos a escuchar, quiere que aprendamos a oír. Dice Juan 5:24: de cierto os digo,
El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también dice en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El saber escuchar a Dios crea una diferencia tan importante como el poder estar con Él por toda la eternidad o poder estar sin Él por la eternidad. Entonces es tan importante poder oírlo y poder escucharlo que hoy Dios quiere que puntualicemos en eso. Y de antemano, hermanos, amigos que hoy están con nosotros, vuelvo a decir, no es una casualidad que estemos aquí en este tiempo, en esta mañana, y que la palabra que Dios nos trae, a lo mejor sonará un poco dura, un poco fuerte, pero muchas veces la palabra nos tiene que confrontar con nuestra realidad. Si algo no estamos haciendo y que desagrada a Dios y que no le honra, Dios nos lo va a hacer ver, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que podamos entender y asimilar de buena manera, con buena disciplina de parte de Dios esto, porque dice la palabra de Dios que Dios a quien ama disciplina, ¿sí? Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y todos podemos haberlo visto en nuestras propias vidas, aquellos que no tienen hijos o los que ya tenemos hijos, cómo es importante la disciplina, ¿sí? Y Dios nos habla para que podamos ser disciplinados en esta mañana. Y podemos ver que si nuestros hijos no están alineándose, tenemos que apretar y alinearlos. Y sé que a nadie le gusta que lo aprieten, pero si no estamos en el carril adecuado, entonces Dios, que nos ama tanto, nos va a dar la oportunidad de ajustarnos, ¿sí? Pero si no lo hace Dios, si no lo hacemos, o si no lo hace Dios, es que realmente no somos sus hijos. Pero Dios, a quien ama disciplina, yo sé que los que estamos aquí amamos a Dios y por eso estamos aquí. Y dice que cuando nosotros podamos percibir y apercibirnos literalmente de lo que está pasando en este mundo, podremos tener nuestros ojos y oídos espirituales, ahora sí que despiertos, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque en el mundo, afuera, fuera de estas paredes, fuera de esta congregación, de este cuerpo de Cristo, hay personas que tienen mucha necesidad. Hay personas que tienen necesidad de saber de Dios, de decir que Dios les ama, que Dios les cuida y que Dios tiene un propósito para sus vidas. Y que todo esto conlleva que Dios mismo puso la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Acuérdense del plan perfecto de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó para que pudiera honrarlo, ¿sí? Para que la creación, el hombre, rindieran homenaje y honra a nuestro Dios. Pero el hombre, en la oportunidad que dio Dios de tener libre albedrío, se descarrió, ¿sí? Y sabemos todas las consecuencias que ha pasado a través de toda la humanidad. Y dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y por eso, hermanos, el hombre natural tiene miedo de morir. El hombre que no conoce de Dios tiene miedo de morir, porque ellos quisieran, o todos quisiéramos vivir para siempre, porque así nos enseñaron nuestros padres, porque así les enseñaron los padres de ellos, porque así fue a través de una generación y otra generación y otra generación, ¿sí? Que tenías que hacer algo, que tenías que hacer lo otro, pero que tenías que morir, ¿sí? Y nadie quiere morirse, ¿sí? Dios nos ha dado algo tan preciado como la vida y la disfrutamos y le damos gracias a Dios porque podemos disfrutarla, porque Él es el único que puede quitar y poner, ¿sí? Y el hombre que no conoce de Dios tiene miedo de qué va a pasar.
de qué va a pasar, de qué va a suceder con él. Algunos dirán, no, pues va a reencarnar, otros dirán, no, pues acabó y ya no pasó nada. Pero no, la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Dice que está escrito que el hombre nazca una vez y muera y de ahí el juicio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque esto es algo, una realidad que Dios ha puesto implícitamente en cada uno de nuestros corazones. El hombre vivirá eternamente con o sin Dios, ¿sí? Y yo creo que estamos aquí en el lugar adecuado para poder vivir con Dios. Amén. Y bueno, es por eso que Dios tiene ese cuidado hoy en esta mañana para nosotros, de que tenga oídos para oír, que oiga, ¿sí? Y vamos a Marcos, en capítulo 4, versículo 1 al 9, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, y pues brotó y creció, y produjo 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué lo decía Jesús? ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había iPhone, no había teléfono, no había audífonos, no había nada de eso. No había este conocimiento del sistema auditivo, pero la gente tenía oídos, tenía orejas, y entonces era algo muy común que sabía que podía escuchar, ¿sí? Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque había palabra que llegaba a buena tierra y crecía y germinaba y daba mucho fruto. Pero había otra palabra que la palabra no crecía, se quedaba en el camino, se la comían las aves, crecía entre espinos, y cuando crecía la ahogaban las mismas espinas y no prosperaba, ¿sí? Por eso, hermanos, necesitamos hoy en día leer las Escrituras. Necesitamos oír la voz de nuestro Señor. Nos comentaron en estos días, en las predicaciones anteriores, que Dios sigue hablando a través en estos tiempos. ¿Y cómo habla? A través de su palabra, a través de sueños, a través de predicaciones, ¿sí? Y tenemos que aprender a oír su voz. Tenemos que aprender a escucharlo. ¿Por qué? Porque a través de Jesús Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Nosotros ya no tenemos que tener esa cadena de atadura que es el pecado, porque hemos todos nosotros conocido y escuchado de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho libres. Y si no ha sido así, esta mañana el Señor va a hablar a tu vida. Y ¿por qué es importante, hermanos? Porque el Señor mismo recalca la bendición de poder escuchar y poner en práctica todo lo que Él nos enseña. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no oímos correctamente, vamos a perder todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Realmente, a lo mejor muchos pudieran llamarse creyentes, servidores, hijos de Dios, pero si no haces lo que Dios te pide que hagas, entonces no estás alineado al propósito que Dios tiene para tu vida. Y el mismo Jesús lo dijo, que Jesús dijo: mi familia es aquel que obedece mi palabra. Dice Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 18:37, todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 8:31-32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estamos escuchando a nuestro Padre, hermanos? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Sí? Gracias a Dios por los que dijeron amén. Ahora cambio la pregunta: ¿estaremos dispuestos a escuchar a Dios?
Amén, ¿sí? Y yo estoy seguro, hermanos, que a lo largo de todos estos meses de contingencia, de pandemia, el Señor nos ha hablado, y ahí ya poníamos en la pantalla todas esas palabras que Dios había traído a lo largo de estos meses. Y para nuestros amigos que nos acompañan, que es la primera vez, si quiere después de compartir al finalizar, si gusta acercarse conmigo, le puedo dar el link donde nos puede encontrar para que escuchen estas mismas palabras que estoy mencionando, ¿sí? Y bueno, Dios nos ha hablado a través de nuestro pastor, de la hermana pastora, de los predicadores, y podemos decir que estamos en el lugar correcto. ¿Así es? ¿Podemos decir que estamos en el lugar correcto? Digan correcto, hermano. Correcto, ¿sí? Estamos en el lugar correcto porque estamos hablando la palabra de Dios. No estamos hablando cosas coloquiales, palabra de un ser humano, lo que me pasó a mí. No, estamos hablando palabra de Dios. Esa palabra de Dios que me edifica, que me hace crecer, que me libera, que me permite poder ser libre. Y tenemos que considerar, hermanos, que en estos tiempos en los que estamos, dice la palabra de Dios que muchos vendrán y hablarán en el nombre de Dios, y debemos de tener cuidado, porque no todo aquel que habla en nombre de Dios viene directamente de Dios. Por eso, si habla la palabra de Dios, si es filtrado a través de lo que dice la palabra de Dios, entonces es una sana palabra. Pero si aquel dice puro verboreo, no tiene ningún fundamento. Y lo que nos interesa, hermanos, es conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios viva en mi vida y la pueda aplicar correctamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque como mencionábamos, 2020, todo cambió. Ya hicimos un pequeño recuento de que las cosas son diferentes. Y hermanos, si tenemos la idea de que van a volver a la realidad al 2019, en 2018, olvídelo. Ya no va a ser nada igual. Ya no va a ser nada igual a como lo conocíamos. Y bueno, esto también ha sido sorpresa para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera habíamos escuchado que en los últimos tiempos las cosas iban a cambiar, pero no pensábamos que nos iba a tocar a nosotros. ¿O alguien pensó que iba a ser partícipe de este tiempo? Yo creo que no, nadie lo esperábamos. Y se vale el primer shock, digamos. Pero ya que ha pasado un tiempo, debemos de mirar hacia adelante. Ya no quedarnos en el shock, en el trauma de qué pasó, por qué está sucediendo esto, ¿sí? Porque nos dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que quedar en casa para evitar que la gente se contagie, para evitar que haya una mayor desafortunados decesos, y que hoy no hay cura. Entonces hay que evitar que la gente tenga esa complicación en sus vidas, ¿no? Y obedecimos al mandato de la autoridad y nos quedamos en casa. Y nuestro chip se programó en ese momento para estar en casa y para, digamos, quedarnos con los nuestros. Y bueno, algunos de nosotros consideramos, bueno, está bien, estamos quedándonos en casa un tiempo más, bueno, vamos a descansar, es bueno. Y empezamos a prender el televisor. Y luego nos echábamos una serie, luego otra serie, luego otra serie, y empezamos a poner objetos en nuestros oídos. Dejamos de empezar a escuchar a Dios, dejamos de empezar a dejar de escucharlo, ¿sí? Digamos que empezaron nuestro espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, empezó a alertarse, pero al tener nuestros oídos tapados, no estábamos escuchando a Dios, escuchábamos Netflix, ¿sí? La serie de Narcos o todas las que pasan ahorita, ¿no? Y bueno, seguimos en ese punto, pero hoy, hermanos, algo muy importante que puntualizar en esta mañana. El cielo gobierna y el propósito de Dios se ha de cumplir, ¿sí? Y aquí la pregunta de esta mañana para nuestras vidas, que debe quedarse muy, muy guardada y que tiene que ser un parteaguas hoy, este día.
porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios quiere que aprendamos hoy algo y lo pongamos por obra. La pregunta, hermanos, es que ¿participaremos de lo que Dios está haciendo en esta tierra? ¿O seremos simplemente espectadores de primera fila? Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, está siendo profecía cumplida de parte de nuestro Señor. Todo esto que está sucediendo, la palabra de Dios lo ha mencionado y seguirá cumpliéndose y no habrá nada que lo pueda detener, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir, estando nosotros adentro o estando nosotros afuera. Y esa es la pregunta. ¿Queremos ser realmente partícipes de este evento tan importante en la humanidad? Porque es un parteaguas, hermanos. Todos saben, o bueno, la mayoría aquí sabe que el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Quiénes ansían su venida? Y la ansiamos porque conocemos de su palabra. Y para todos aquellos nuestros hermanos nuevos, el Señor tiene cuidado en sus vidas y por eso están aquí, porque Dios se ha preocupado, alguien ha venido a compartirles y gracias a Dios por esas personas, y que Dios quiere decirles que les ama, que Dios les ama mucho y no quiere que nadie se pierda y quiere que junto con todos los que amamos su palabra podamos estar con Él, porque el Señor viene pronto. Nuestro Dios viene pronto y a Él le ha placido que sea en esta época. A Él le ha placido que sean estos tiempos, ya no van a ser igual que antes. A Él le ha placido que podamos nosotros ver nuestra generación, este acontecimiento glorioso, como dice su palabra, el arrebatamiento, en algún momento en nuestra generación va a ocurrir. Si Dios nos permite verlo, gloria a Dios, y si Dios nos llama antes, también gloria a Dios, ¿sí? Pero al final esto va a pasar, y vuelvo a decir, no va a haber nada que lo detenga. Queremos ser partícipes de este glorioso acto o no lo queremos ser. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos ir con el Señor? ¿Cuántos de nosotros, si hoy viniera en este momento el Señor, nos iríamos con Él? Gloria a Dios por todos los que dijimos amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente con santidad podremos ver el rostro de Dios. Y si estamos todavía cambiándole, seguramente por ahí algo que nos pueda estar estorbando, ¿sí? Y no digo que sea malo ver la tele, de verdad que no, ¿sí? Para todo el tiempo, antes decíamos eso, ¿sí? Antes decíamos, ok, tiene que haber un equilibrio, perfecto, y lo seguimos sosteniendo, pero ahora nuestro pensamiento tiene que ir más allá, más adelante. Dios va adelante de nosotros, Dios va cumpliendo su obra y nosotros tenemos que ir atrás de Él, agarrados de nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que ir agarrados de nuestro Señor para no ser simples espectadores, sino para ser partícipes en el reino de Dios. Jesús dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hermanos, llegará un momento en el que la gente que había escuchado y que dice la palabra de oír hasta había oído, y cuando este suceso glorioso pase, volverán sus ojos al Señor, pero ya será una situación terrible. Ya no estaremos bajo su gracia, sino bajo el juicio, ¿sí? Los que se queden. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, esto, hermanos, en aquellas listados de predicaciones que mencionamos, lo podemos ver. Hubo una serie que nuestro hermano nos compartió, la cuenta regresiva. Si no la ha visto, escúchela, muy interesante. Está hablando de esto mismo muy a profundidad, ¿sí? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén.
Gracias a Dios por todos aquellos que dijeron amor, amén, perdón, y que quieren estar con su amor, que es Jesucristo, con nuestro Señor. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto es hoy, en esta mañana, una advertencia clara para todos nosotros. Hoy el Señor tiene cuidado de una vez más, hablarnos directamente a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que por fin podamos hacer su propósito en nuestra vida. No nos quedemos cruzados de brazos, hermanos. Es muy importante. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y luego comento muy frecuentemente, yo no quiero que ninguna piedra hable por mí. O sea, yo quiero hablar porque el Señor me ha dado la oportunidad de hacerlo. Y vuelvo a decir gracias a Dios por todos aquellos que están haciendo su labor. La labor de un mandato que Dios ha puesto. ¿Sí? Y bueno, debemos de estar conscientes de que el propósito se cumplirá con o sin nosotros. Y esta mañana también preguntamos, ¿dónde están aquellos hombres y mujeres valientes que estábamos aquí todos los días de reunión? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Sí? Como dice el profeta Ageo, seguramente está en sus casas. Ageo 1:4-10 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y esto, hermanos, aunque llegamos a estar en nuestra casa, simplemente ahí nos vamos a literalmente a chupar, a deprimir, a quedarnos, ¿sí? Pero no, este es el tiempo para estar en este lugar, pero no solo para estar en este lugar, sino para ponernos en obra, para ponernos en acción, para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos siempre. Cumplir su propósito en nuestra vida. Y preguntamos ahora, ¿dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el amor a su prójimo? Dice Mateo 22:34-40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos perdernos? Nadie. Pero entonces, ¿por qué no nos interesa el hermano que está a nuestro lado? O los amigos, o los vecinos, o los familiares. ¿Por qué no nos interesan? Ok, ya me voy a salvar yo y ok, perfecto. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Sí? Ese es un grito, un llamado, hermanos, que Dios hace esta mañana. Y gracias a Dios por todavía esos hermanos fieles que le comparten a las personas, y gracias a Dios porque vemos fruto en este lugar. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hay impedimento para hacerlo. Hágase esta pregunta hoy en esta mañana. ¿Sí? Hoy, ¿qué estoy haciendo para la obra de Dios? Hoy, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? O cambio la pregunta, ¿es suficiente lo que estoy haciendo hoy? ¿O no puedo hacer más? Ok, ya no podemos ir a hacer eventos masivos como anteriormente teníamos planeados al jardín, dar folletos y estar, digamos, más interactuando con las personas. Hoy no lo podemos hacer, ¿sí? Pero hay otros medios.
Dios sigue avanzando y nosotros tenemos que avanzar con Él. No tenemos que quedarnos atrás. Desafortunadamente, ¿se acuerdan que al iniciar les dije que se consideraba o sentía que esta iglesia era una iglesia muy bendecida? ¿Sí? Por estar aquí, por tener la oportunidad de reunirnos, aunque seamos pocos. Decía hace rato que pues aquí veo filas que podemos, desde esta perspectiva veo filas que faltan y ya en la mañana también se llenó y están aquí ahorita los demás, pero aún así faltan, ¿sí? Faltan. Entonces, hermanos, nosotros somos bendecidos porque hay lugares. Vuelvo a saludar a nuestros hermanos de Vida Abundante Parral, que como ustedes lo saben, tenemos el cobijo, el auspicio de este lugar por el proyecto que tenemos en la escuela. En este lugar hay una escuela que se preocupa por enseñar a nuestros hijos desde pequeños a obedecer a Dios, a llevar ese cuidado, a servirle, a aprender cosas científicas, técnicas, lo que aprendimos nosotros, ¿sí? Pero bajo la dirección de la palabra de Dios, bajo ese temor. Y estas otras iglesias, esta que estoy mencionando, en particular hoy no puede reunirse. Es una iglesia muy grande, ¿sí? Ellos tienen su página, su canal, tienen 16,000 suscritos, 16,000, ¿sí? Y bueno, ellos son conocidos porque anteriormente, bueno, creo que todavía está este grupo de alabanza de Espíritu y en Verdad, ¿sí? Entonces ellos son muy conocidos también por eso. Y Dios ha hecho grandes cosas en este lugar y gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, que sin lugar a dudas son ejemplo de gente que trabaja, ¿sí? Y hoy Dios quiere que sigamos buenos ejemplos, que aprendamos a también poder hacer nosotros las cosas. ¿O usted no se considera capaz, hermano? Todos tenemos capacidad. Dios nos ha dado la capacidad suficiente para poder hacer su obra y cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo, todos tenemos una función, ¿sí? Algunos a lo mejor son predicadores, algunos son maestros, algunos son mujeres, algunos son, no sé, se dedican con los niños o están haciendo otras actividades en la alabanza, compartiendo. Todos tenemos una función, ¿sí? Y es importante su trabajo en el cuerpo de Cristo. Y esto es tan importante como la palabra de Dios misma nos lo enseña. Lucas 19 del 11 al 26 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Lo que pasa ahora, mucha gente no quiere o no soporta la palabra de Dios. Y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos y a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo recibiera con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Hermanos, todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a rendir cuentas personales, ¿sí? Y esto no opera como mencionábamos hace rato en la escuela. ¿Cuántos de nosotros tuvimos nuestros equipos en la escuela? ¿Sí? Cuando íbamos en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, teníamos grupos
o equipos para hacer trabajos, ¿sí? ¿Todos tuvimos así? ¿Sí? Ok. Entonces, va a entender lo que quiero decir. Entonces, los equipos nos decían los maestros, a ver, formen 6 o 7 integrantes de equipos. Y ya estamos, ¿no? Buscando quién. Y pues ya, los que ya sabíamos qué onda, pues buscábamos siempre estar en los equipos buenos, ¿no? Entonces, y en esos equipos, lo que normalmente había era 2 o 3, que eran los que lideraban, los que tenían las ideas, los que iban adelante, los que aportaban, los que repuntaban, ¿sí? Digamos los líderes. Y por otro lado también estaban la persona, el clásico que decía, yo paso todo en limpio, yo paso todo en limpio, ¿no? Participaba, ¿no? Si no se le daba mucho el poder investigar, por lo menos cuando pasaba en limpio aprendía, ¿no? Aprendía todo eso y tenía interés. Y también estaba el otro de que yo compro todo y estaba ya al tanto de todo lo que se requería, ¿no? Y también estaba el clásico de que, pues, el que ponía su casa y no hacía nada, ¿no? Y que nada más ponía la botana y cuando se reunían en la casa, a ver, ¿cómo vamos? ¿No? Ya, bueno, ok, vamos muy bien. Y ya después volvían otra vez, ¿ya acabamos? Y ahí estaba el clásico, ¿no? En nuestro caso, ese clásico le decíamos el para, ¿sí? ¿Por qué el para? Ahí viene el el parásito, ¿sí? Porque más que nada parecía huésped en lugar de ser el anfitrión, ¿sí? De que solo estaba ahí esperando a ver qué caía, ¿no? Y bueno, así no va a ocurrir cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sí? O sea, no vamos a estar todos anotados en un equipo y vamos a decir, ya mi nombre está incluido, ya pasé, ¿no? Ya hice el trabajo, ya la hice. No, todos nosotros vamos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo en este tiempo, en esta nueva realidad. Lo que ya hicimos antes va a contar, claro, pero la recta final, como decía nuestro hermano, la recta final casi siempre es lo más cansado, ¿sí? Porque ya, discúlpeme, ya jadeó todo lo que pudo y todavía falta una recta, un extremo. Y hay que buscar nuevas fuerzas y darle, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para escuchar esto, hermanos. Mateo 25, 21. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esto de parte de nuestro Dios? Pero, hermanos, las cosas han cambiado. ¿Hoy qué estamos haciendo? Para, digamos, perfilarnos a poder escuchar de parte de Dios esto, ¿sí? Hermanos, yo les amo en el amor del Señor. Me da mucho gusto siempre verlos, ver tan solo al poder ver que están aquí sentados, sé que están bien, ¿sí? Que el Señor ha sido bueno con cada uno de ustedes y conmigo, ¿sí? Y yo les amo de verdad, ¿sí? Y espero que usted también me ame en el amor del Señor y que lo que voy a decir, hermanos, lo dije en la mañana, es algo que va a sonar un poco fuerte, ¿sí? Pero que es Dios hablando a nuestras vidas, no soy yo, ¿sí? Porque Dios primero habló hacia mí, me lo dijo a mí. Y esto, hermanos, necesitamos ya, por fin, de una vez por todas, dejar de pedir leche. Leche espiritual ya no, dejémoslo para los hermanos que apenas están conociendo del Señor, gracias a Dios. Después voy a hacer una pequeña pausa para nuestros hermanos. Los bebés cuando están chiquitos, como Isabela, pues requieren leche, ¿no? Veo que los hermanos tienen hijos, no sé, y pues requieren el cuidado de ese alimento especial que es la leche, ¿sí? Entonces, y conforme la leche vamos viendo que nuestros niños pequeños empiezan a ponerse bien bonitos, ¿no? Como dicen por aquí, se pusieron bien bonitos, ¿sí? Eso quiere decir que están bien alimentados, que sí le entran duro. Y qué bueno. Y ya después de que le entraron duro y que ya están bien alimentados, pues ya salieron sus colmillitos, sus dientitos y ya necesitan comer algo sólido, porque ya es necesario, ¿no? Y entonces ya empiezan a comer algo sólido, algo más robusto, que al principio pues como que todavía está el estómago, los intestinos, ahora sí que
empezando a condicionarse y pues empiezan a tener como que evacuaciones feas, ¿no? Pero después ya empiezan a hacer todo normal, ¿no? Y comen y comen y comen y aguántate, ya no comas, pero siguen comiendo, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Entonces, es igual en la vida espiritual. En la vida espiritual, en los primeros tiempos de conocer a nuestro Señor Jesucristo, tiene que darse leche, ¿sí? La leche espiritual. La leche espiritual es el alimento, digamos, digerido, suavecito, donde la palabra es expuesta por el pastor, por los que comparten y es digerida, ¿sí? La vamos digiriendo y cae muy rico a nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Pero después de tiempo ya requiere un alimento sólido en el cual pues ya la leche ya no va a servir, sino requiere algo más sustancioso, algo más poderoso, diríamos, ¿no? Más sustancial, más completo. Y es eso, hermanos, lo que Dios quiere hoy decirnos, ¿sí? Ya no tenemos que esperar a que el pastor nos diga qué hacer, qué leer, que no dejemos de congregarnos, que esté atento a nuestras necesidades. El hermano está haciendo su trabajo y gracias a Dios por que Dios nos ha dado un siervo que puntualmente está haciendo el alimento para nosotros, ¿sí? Y muchas otras cosas más que ya ustedes saben. Pero eso, hermanos, ya debe de acabarse. Nosotros tenemos que proveernos nuestro propio alimento, ¿sí? El alimento que está en la palabra de Dios, el alimento sólido. Ya no necesitemos que esté digerido, sino nosotros tenemos que buscarlo, discernirlo a través del Espíritu Santo y alimentarnos nosotros solos. Porque es importante, hermanos, y esto lo menciona la palabra, no se alcanza a entender por qué después de tanto tiempo, dejemos a un lado a nuestros hermanos nuevos, por qué después de tanto tiempo todavía necesitemos leche. La palabra de Dios lo dice, Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y escuche bien, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardíos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y hermanos, perdónenme de verdad, pero yo no lo entiendo. La palabra lo dice, es difícil de explicar. No lo entiendo y discúlpeme. Decía el hermano, entiendo al hermano la frustración. Puede no ser frustración. Yo ayer lo comentaba con los hermanos que estuvieron aquí, gracias a Dios, por esos hermanos que atendieron el llamado. Y fue un momento muy bonito. Ya después lo van a ver como partícipes en las páginas de YouTube, ¿sí? De que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de compartir a través de estos medios. De verdad, hermanos, como decíamos, ya no es tan fácil podernos congregar o en eventos masivos o en difundir la palabra de esa manera, pero tenemos otros medios que son tan fáciles de poder manipular. ¿Quién sabe usar un teléfono celular? La mayoría, todos. Sabe contestar, sabe mandar un mensaje, sabe recibir un mensaje, sabe ver un video, sabe enviar un video, sabe darle reenviar. Eso, tan fácil como reenviar, ¿sí? Yo no entiendo por qué no podemos reenviar y compartir la palabra que aquí se comparte. ¿Está de acuerdo que la palabra de Dios aquí se da? Y lo que decíamos, que si estábamos en el lugar correcto, porque la palabra de Dios se ha compartido correctamente a través de lo que la Biblia dice. Pero, hermanos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y voy a hacer esta pregunta que hice en la mañana. ¿Cuántos de nosotros están al tanto de los videos? Levante su mano. De los videos que se comparten en la plataforma que tenemos.
Ok, ¿cuántos de nosotros compartimos esos videos? Hermanos, ¿sí? Usted tiene la respuesta ahí. Lo que aquí se está haciendo es seguir adelante. En ocasiones anteriores escuchamos que la iglesia no se había detenido, y gracias a Dios por eso. Que la iglesia seguía avanzando, y Dios proveyó estas plataformas para poder avanzar en estos tiempos complicados. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que comparte a través de esas lecturas. Decía en la mañana que en la semana a recibir videos de las lecturas que los hermanos participan, yo normalmente doy las gracias, ¿no? Gracias, hermano, por el video, ¿no? O a algunos les digo, hermano, gracias, Dios te sigue usando, ¿no? Y alguien decía, no, hermanos, es un placer para mí. Y otra hermana decía, no, pues yo me preparo. Y otra hermana decía, pues yo investigo, ¿sí? Entonces, hermanos, de verdad, hay hermanos que van avanzando a ese nivel que Dios requiere, pero los otros hermanos se están quedando atrás. Y yo les decía que me perdonaran por de alguna manera ser tan directo, pero estamos en otros tiempos. Ya no estamos en el 2019 y años anteriores. Estamos en el 2020 con esta situación encima, cumpliéndose la palabra, y la palabra va a venir cumpliéndose mucho más complicada día a día, ¿sí? Que hay hermanos que inclusive hay que estarle diciendo, hermano, ¿qué pasó con tu servicio? De verdad, hermanos, ya no voy a decir eso, ¿sí? Ya vamos a volver a filtrar. Hermano nos había estado diciendo en tiempos anteriores que la iglesia va a pasar por unos filtros, ¿sí? Entonces, el que quiera trabajar, gracias a Dios, va a rendir cuentas. El que no quiera trabajar, va a rendir cuentas, ¿sí? Entonces, yo ya no voy a decir, hermano, ¿qué pasó tu video? Jamás. Aquel hermano les he dicho o les he comentado, discúlpeme, mándenlo con anticipación. Un mes se tiene, una participación al mes. Y gracias a Dios por aquellos que lo hacen con corazón, porque Dios ve la disposición. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y decía, de antemano se los comentaba, que si alguno lo sentía como una carga, hermanos, de verdad, con toda la libertad. Ya alguien me dijo, ¿sabes qué, hermano? No puedo, discúlpame. No te preocupes, hermano, ¿sí? Alguien me dijo, ¿sabes qué? No estoy en sintonía, no estoy llevando la vida que Dios me pide y por lo tanto no puedo participar. Sí, hermano, gracias a Dios por tu sinceridad, ¿sí? Y orábamos por él, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué va a pasar cuando el Señor nos llame? ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que esto ya viene marchando, ¿sí? Decía ese canto, el Señor marchando va, ¿no? Y su pueblo junto a él está. Y es el corazón de nuestro Señor que su pueblo vaya completo. Yo decía la pregunta, ¿cuántos, si en este momento el Señor nos llamara a su presencia, cuántos iríamos? Si en este momento fuera el rato, ¿cuántos iríamos con el Señor? Ya menos, aménes. Sería una gran sorpresa, hermanos, de verdad, ¿sí? Sería una gran sorpresa. Y no es que el estarle cambiando ahí esté prohibido, de verdad que no, ¿sí? Pero hermanos, tenemos que oír a nuestro Dios, tenemos que oír su voz y estar apercibidos, como decía la palabra, de que estemos nuestros sentidos ejercitados para poder discernir lo que viene. De verdad, hermanos, estamos en la punta del iceberg. ¿Sí conocen un iceberg, verdad? ¿Sí? Ok. El iceberg es lo que se ve afuera, es solo una parte de lo que está abajo. ¿Sí? Entonces, la punta del iceberg es lo que ahorita estamos viendo, principios de dolores. Va a venir algo mucho más fuerte, va a venir mucho más complicado y se va a ir filtrando, se va a estar filtrando la iglesia. Pero hermanos, tenemos que estar agarrados e ir delante con el Señor, ¿sí? E ir a su ritmo. No debemos quedarnos atrás, ese tiempo ya pasó el apapacho. No te preocupes, ya pasó. Ya no es tiempo de apapachos,
Es tiempo de alimentarnos nosotros solos y mirar hacia adelante y preocuparnos por la gente que no conoce de Cristo. Hago una pregunta. Hoy, en este año, ¿a cuántos le hemos compartido de Cristo? Directamente. ¿Quién le ha compartido este año a Cristo? Hermanos, está ahí su respuesta. Ya no son apapachos, ya no es, ay, nenito, tranquilo. De verdad, discúlpeme, Dios va a estar filtrando. Y va Él, como dice su palabra, a darle el reino, así dice, porque a Dios le ha placido darle el reino a esa manada pequeña, ¿sí? De la que muchos de nosotros anhelamos estar. De verdad, hermano, necesitamos el poder tener esto en nuestro corazón para no dejarnos atrás, Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 8, 14. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ya estamos a la vuelta, ¿sí? Y tenemos que estar muy apercibidos de todo lo que pasa en Oriente, en Israel. Tenemos que estar al pendiente de todo eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y se acuerda la pregunta que decía hace un momento, la pregunta importante de esta mañana: ¿cuántos de nosotros queremos ser partícipes o cuántos de nosotros queremos ser espectadores? Y ya por terminar prácticamente, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cocinar o cocinan más o menos? ¿Saben cómo se hacen los huevos con jamón? ¿Sí? ¿Qué lleva? Jamón y huevo, ¿sí? Ok. Bien, ahí hay dos participantes. La gallina, ¿qué pone? ¿Y el animalito qué pone? Ok. ¿Quién es espectador y quién es participante? El participante es el animalito, porque se entrega y ahí se quedó, ¿sí? Y en cambio la gallina es espectador porque da el puro huevo, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos nosotros ser participantes. Este tiempo es el tiempo más importante de la humanidad. No hay otro tiempo que se va a repetir. Es más, los que amamos a Cristo ya no vamos a estar aquí cuando pasen cosas desastrosas. Todos nos queremos ir, ¿verdad, hermanos? Entonces, que tengamos la oportunidad de, cuando volvamos a preguntar quién la ha compartido con dos teclas a alguien, todos levantemos nuestra mano. Sí, yo compartí, yo hice esto, yo hice aquello, ¿sí? Por aquellos que no conocen de Cristo. Necesitamos hacer esto, hermanos. Necesitamos ponernos en práctica. Y ya terminando, dice Apocalipsis 22, 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto será injusto todavía. El que es inmundo será inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, es el tiempo. Dios es misericordioso y nos ha permitido hoy despertar esta mañana para poder escuchar esta palabra y que no regrese vacía, sino que la pongamos por obra. Hay gente que necesita conocer de Jesús. Hay gente que necesita escuchar: Dios te ama. Hay gente que desesperadamente tiene miedo. ¿Y qué hacemos nosotros? No, el Señor haga su obra y que permita cumplir su propósito en nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias. Te damos por este tiempo que tú nos permites, Dios, porque tú eres bueno, Dios,
Y una vez más nos da la oportunidad de poder escuchar de ti, Señor, y poner en práctica tu obra, Dios. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú me has permitido levantarme y tener esta nueva oportunidad, Señor, de poder revertir mi camino, Señor. Perdóname, Dios, mi indiferencia. Perdóname, Dios, mi apatía. Perdóname, Dios, el que no haya hecho lo que tú quieres que yo haga, Dios. Ciertamente hay muchas cosas que han obstaculizado el oír, muchas cosas que inclusive yo he puesto en mi oír para no escucharte, Señor. Hoy te pido que me perdones y que me permitas poder compartir de tu amor, que me permitas poder compartir de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por esos corazones que hoy sí van a cambiar, que hoy sí vamos a hacer lo que tú nos estás pidiendo. Y te pido, Dios, que tengas misericordia de aquellos que no lo hagan. Señor, muchas gracias, porque tu palabra está comprometida con la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y no queremos irnos, Señor, sin recibir tu bendición de que tú nos vas a poder permitir poder hacer tu obra. Gracias, Señor, por este tiempo, que aunque es difícil, tú nos has dado los elementos para poderlo llevar a cabo. Te alabamos y te bendecimos, te honramos, te exaltamos y en ti creemos. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos nuevos que nos han acompañado. Que esta palabra también sea sus vidas y que aquellos que todavía no te conocen puedan recibirte como nuestro Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En nombre de Jesús. Amén.